Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí, empezando semana, con muy buena actitud. Empezando semana con nuevo horario. ¿Cómo te ha ido con el nuevo horario? ¿Te gusta? Espero que sí. No podemos hacer otra cosa aparte. Es algo que nos imponen y bueno, pues tenemos que sobrellevar esa imposición. ¿Ok? Soy María Aurora Garza Reina, directora del Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey, y estoy aquí como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Hola Isi, gracias por ser tan puntual. Y hoy vamos a iniciar semana con un tema diferente. Hoy quiero hablarte un poco de la antroposofía, ¿sí? ¿Qué tema es ese? ¿Qué significa esa palabra? Dice Isi que no le ha rendido el día. Bueno, a mí la verdad también me cuesta. Hola Jessica. Y bueno, estamos aquí con este tema que se llama antroposofía. Este tema viene desde un filósofo, podemos llamarle así, que se llama Rudolf Steiner. ¿Ok? Gracias, Isi, qué bueno que te gustan los temas. Y dentro de la antroposofía hay algo muy interesante, es muy amplio ese tema, quizás lo tomemos en alguna otra ocasión, pero ahorita, hola Leti, ahorita fíjate qué interesante. La antroposofía habla del diseño humano, ¿sí? Bueno, habla de muchas cosas, habla de la biografía humana, pero habla del diseño humano. Y fíjate qué interesante, que sabiduría de ese ser grande, Dios, el creador, la presencia, de diseñar el cuerpo humano de esta manera, ¿sí? El cerebro, el cráneo, el hueso que cubre el cerebro, es un hueso muy duro. Nos podemos dar golpes muy fuertes y no se rompe el cráneo. Se nos puede romper un hueso de los brazos, de las piernas, inclusive la columna vertebral. Pero es muy raro que el cráneo, se rompa. ¿Ok? Porque es como una caja fuerte que resguarda pues ese cerebro que tenemos ahí y que tiene pues tantísimas y tantísimas funciones. Entonces el cráneo se vuelve como esa caja fuerte. Y enfrente, hola Diana, enfrente tenemos ojos, nariz y boca. Y en la parte de atrás del cráneo pues solamente tenemos cabello. Muchas veces ese cabello lo utiliza el cuerpo como un colchoncito, como una almohadita, ¿sí? Y entonces, en ese diseño humano, los ojos, la nariz y la boca que nos mantienen con vida está enfrente. ¿Por qué no pusieron en ese diseño, por qué no pusieron los ojos en las rodillas? ¿O por qué no pusieron la nariz en el costado? ¿O por qué no pusieron la boca, ¿sí?, en el cuello? ¡Qué diseño tan perfecto! Inclusive, si tú ves enfrente, ¿sí?, las mujeres que tenemos los senos que alimentan a esos bebés, están enfrente, porque hay una razón, la mamá mantiene la vista con el bebé, entonces los senos están enfrente para darle de comer a esa cría. Si tú te fijas, muchas fieras, muchos animales no pueden tener contacto con sus crías, dándoles o mamando ellas la leche, la tigre hembra o las yeguas, sí, inclusive los perritos. En cambio, el ser humano tiene, sobre todo la mujer, tiene los senos frente para poder acariciar a su hijo y mirarlo. Los brazos, ¿para dónde están las articulaciones? ¿Sí? Los brazos los abrimos, los brazos los cerramos y las articulaciones están para el frente. Nos cuesta trabajo doblar el brazo para la parte posterior, para la espalda. Igual las piernas,
salvo aquellos circenses que eran muy flexibles, no me acuerdo cómo se llaman, ¿sí? Pero en realidad el cuerpo humano está para que se está moviendo para el frente y hay una razón, todos deberíamos de ir para adelante, para eso nos hicieron así, no podemos caminar para atrás, ¿sí? Lo podríamos hacer como un juego, pero caminar para atrás no podríamos, o caminar para un lado tampoco podríamos. Fíjate, te voy a platicar algo mío. Alguna vez hace muchos años tuve un choque automovilístico y no, en ese momento mi coche no tenía claxon, ¿sí? Entonces yo iba derecho, iba de frente y vi como una persona no vio el semáforo y como no vio el semáforo se iba a pasar y yo no tuve manera de avisarle porque no tenía claxon. Entonces lo que yo hice fue acelerar para ver si lograba, ¿sí? Como en las caricaturas, pasar raspando. No lo logré y la persona me golpeó en la parte de atrás del coche, ¿sí? Fue tal el impacto que había un poste de luz mercurial, de esos que son muy altos, y con el coleteo del coche yo lo saqué de ese, con todo el concreto en el que estaba sentado, ¿sí? Y entonces, lo que mi cuerpo hizo fue un chicoteo, ¿sí? Así. Y entonces después... Contorsionista, Lilia, gracias, sí. Entonces después empecé a tener problemas de cuello y me explicaban los doctores que el cuerpo humano está muy preparado para irse para adelante o para irse para atrás en un enfrenón, por ejemplo. Sin embargo, un movimiento que le llamamos como coleteo, ese movimiento el cuerpo humano no lo tiene. Lo puedes hacer, pero lo puedes hacer despacio. Pero en ese momento yo lo hice muy rápido porque me golpearon. Entonces tuve problemas de cuello, ¿sí? Porque el ser humano tiene esa parte, ese diseño maravilloso de ir para el frente. Podemos doblar el tobillo, ¿sí? Podemos hacer el pie así y así, ¿sí? Pero no lo podemos hacer para atrás. Porque el diseño del cuerpo humano está hecho para que vayamos para adelante. Y fíjate que ese ir adelante es una connotación muy amplia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tendríamos que ir para adelante en todas las circunstancias. Sin embargo, sí hay situaciones que nos detienen. Generalmente son recuerdos. Entonces, la antroposofía de Rudolf Steiner habla de ese diseño y ese diseño que es una inteligencia divina, porque realmente fuimos diseñados por una inteligencia divina, no cabe duda, ¿sí? O sea, cómo tenemos nuestro cuerpo que lo podemos flexibilizar muchas veces para adelante, pero no para atrás. Si hacemos flexiones, cuando haces ejercicio, te flexionas para el frente. Tratas de tocar tus tobillos o de tocar el piso, pero siempre es para el frente. ¿Sí? Entonces, en esta parte antroposófica, Rudolf Steiner habla de el ser humano como un conjunto de mente, cuerpo y espíritu. O sea, para Steiner, el ser humano, somos todo eso, somos un cuerpo, una mente y un espíritu. La mente está, no es tanto la parte cerebral, sino esa parte del alma, ¿sí? Esa mente que tiene ese vínculo entre el cuerpo y el espíritu. El alma es el vehículo que va del espíritu al cuerpo y del cuerpo al espíritu. Gracias desde Toluca, México. Gracias, Rosario Cárdenas. Qué amable de estar aquí. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. En ese vehículo, en esa alma que está entre el cuerpo y el espíritu, hay algo muy importante, que es la palabra, ¿sí? La palabra, y lo dijo Juan en su evangelio, ¿sí? Al principio fue el verbo. ¿Recuerdas esa frase?
Entonces nos dice desde el Génesis cómo Dios habló. Entonces la palabra viene a ser ese vínculo que tiene con el alma para ir del espíritu al cuerpo. ¿Sí? El espíritu es esa parte divina que tenemos de Dios, esa chispa divina, y nuestro cuerpo, bueno, es este vehículo físico que nos mueve con estas piernas, estos brazos. Hola Pili, qué linda que estás aquí. Fíjate bien, hay una autora, Valerie Tasso, que dice: las palabras nunca son claras cuando el concepto no lo es. La confusión de las palabras es siempre una confusión de los conceptos. No existe un buen significante cuando el significado continúa oscuro. Entonces, muchas veces no conocemos los contextos de las personas, ¿sí? Yo tengo que saber en qué contexto estoy hablando, porque no es lo mismo las palabras que utilizamos ahorita a las que utilizaron nuestras abuelas, por ejemplo, o lo que decían, ¿sí? Hace 100 años o 200 años, cómo se expresaban a cómo nos expresamos ahorita, ¿sí? Entonces, fíjate, te voy a contar otra anécdota mía. Cuando yo era niña, mi mamá utilizaba palabras como diferentes. Una de ellas, cuando ella quería diluir algo, ¿sí? Ella decía desleír. Y entonces, pues como yo era niña, pues yo escuchaba, y cuando una niña escucha o un niño escucha, pues se supone que su papá y su mamá son los que saben. Entonces una vez yo dije esa palabra estudiando mi preparatoria y todos me voltearon a ver y así como, ¿qué es eso? Desleír, ¿sí? Y entonces yo me sentí como rara porque dije, ay, pues a lo mejor cometí un error o no sé, ¿no? Porque al final no conocía si existía esa palabra. Pasaron los años y ya de adulta, hace pocos años, leí una novela, ¿sí? De una novela cubana, Los Robledal se llama. Y en esa novela cubana pude leer varias de las palabras que decía mi mamá. Y entre ellas, ¿qué crees? Desleír. Y dije, wow, entonces es correcto, mi mamá lo decía correcto y yo lo dije correcto. Pero como es una palabra que no se conoce mucho porque utilizamos diluir, ¿sí? Pues entonces yo te puedo decir que me sentí como chinche esa vez, ¿no? Pero después, pues ya me sentí muy bien porque dije, ok, es una palabra correcta. Entonces Valerie Tasso, fíjate lo que dice, las palabras nunca son claras cuando el concepto no lo es, ¿sí? No, la confusión de las palabras es siempre una confusión de los conceptos. Entonces, a veces por eso no nos entendemos, porque yo tengo un concepto de algo y tú tienes otro concepto de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué significa la palabra amor, ustedes me van a decir contextos totalmente diferentes, ¿sí? Para unos amor es amor maternal, para otros será abrazos, para otros serán besos, para otros será sexo. Y si ponemos esos contextos de familia, esos contextos de trabajo, esos contextos de éxito, pues estamos en diferentes contextos. Entonces dice Valerie Tasso, un buen significante, ¿sí? No existe un buen significante cuando el significado continúa confuso, ¿sí? Si yo digo la palabra puntualidad, pues ¿qué significa puntualidad para ti o para ti o para ti? ¿Y qué significa para mí? Entonces son las mismas palabras, sin embargo los contextos son totalmente diferentes. Porque una palabra solo es un símbolo que refiere emociones, pensamientos, objetos, ¿sí? Una palabra es una representación cognitiva a lo que lo asocia, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, imagina un árbol, pues a lo mejor vas a imaginar el árbol que dibujaste cuando estabas en el jardín de niños. Y si yo te digo cómo es el ruido que hace un mono zaraguato, te vas a quedar en ¿qué? No lo tengo en mi cerebro, ¿sí? No tengo en mi cerebro esa imagen del mono zaraguato. Entonces, las palabras son símbolos, ¿sí?
porque es una representación cognitiva de lo que yo tengo asociado en mi cerebro. Por eso, si yo te digo, dibuja una casa, vas a dibujar una casa, ¿sí? Pero si yo te digo, dibuja al mono Zaraguato, pues el cerebro se queda, ¿what? ¿Qué? No lo tengo asociado en mi cerebro. Por eso es importante que la lectura o esas representaciones cognitivas que me lo dan, la generalidad me la dan los libros. Entonces, fíjate ahorita, por ejemplo, nuestros jóvenes, pues claro que tienen muy pocas palabras en su cerebro. ¿Por qué? Pues porque estamos utilizando los emoticones, ¿sí? Entonces la palabra la estamos dejando de lado. Y la palabra justamente expresa los deseos, pero también expresa los fallos, ¿sí? ¿Qué quise decir realmente? Séneca, ¿sí? El gran filósofo Séneca dijo, decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, ¿sí? Porque tengo que concordar las palabras con la vida. Entonces, la palabra viene a ser algo muy importante porque es ese vehículo que está en el alma y que une cuerpo con espíritu, ¿sí? Porque a veces, como decía Séneca, a veces lo que dices no es lo que sientes, ni siquiera lo que deseas transmitir. Entonces se da el descontrol en esa comunicación, ¿sí? Y nos incapacita para expresarnos. Entonces a veces somos claros en el lenguaje, utilizamos la palabra correcta, transmitimos lo que realmente queremos decir. Fíjate, el barón de Montesquieu decía, la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los contextos? ¿Bajo qué contextos estamos hablando? A veces estamos platicando y salgo con otra cosa y entonces dice, como decía el programa de Chespirito, ¿verdad? O sea, Lucas, dicen que tú y yo estamos locos, ¿no? Y entonces, o sea, estamos hablando de diferentes temas. Cada quien está en su canal, ¿sí? Y entonces la palabra es ese vehículo que me une espíritu con cuerpo. Porque entonces, si parafraseamos, como te dije hace ratito, bueno, ¿qué significa éxito? ¿Qué significa puntualidad? ¿Sí? Puede llegar el jefe y decir, todos mis empleados son impuntuales. Y todos se quedan con cara de ¿qué? ¿Sí? Sí, todos mis empleados son impuntuales. Tendría que primero ver el contexto y decir, a ver, para ti qué es puntualidad, para ti qué es puntualidad, para ti qué es puntualidad. Y entonces, a lo mejor uno va a decir, para mí puntualidad es llegar a la hora. Para mí puntualidad es llegar 10 minutos antes. Para mí puntualidad es llegar inclusive 5 minutos después. Pero para el jefe, puntualidad es llegar media hora antes. Pues claro, todos son impuntuales. El que llegó a la hora, el que llegó 10 minutos antes y el que llegó 5 minutos después. Porque entonces tenemos que ver el contexto. Y es ahí a veces donde nos equivocamos. Porque entonces yo tengo un contexto de amor muy diferente al que tienes tú, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de amor para ti? A lo mejor algunos varones pueden decir, el contexto de amor es que la mujer esté en casa siempre. Y la mujer puede tener otro contexto. No, mi contexto de amor es que, ¿sí? Yo pueda salir o pueda trabajar, ¿sí? Entonces, tenemos que ver esos contextos que son de los que hablaba Valery Tasso, ¿sí? Que realmente tengan significantes. Porque si no tienen significantes, pues entonces no van a tener significaciones, no van a significar nada, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra están inmiscuidos los sentidos. Tenemos 5 sentidos básicos: la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. Y esos sentidos son puertas. Son las puertas que utiliza el cuerpo. ¿Para qué? Pues para tomar conciencia del exterior o del ambiente.
¿sí? El ser humano siempre está, ¿sí?, dispuesto al placer y alejándose del dolor. Entonces, si tú y yo estamos platicando cerca de un basurero, instintivamente nos vamos a ir alejando del basurero. ¿Por qué? Porque huele mal, ¿sí? Porque el ser humano está diseñado para el placer, no para el dolor. Por eso nos cuesta tanto trabajo el dolor, ¿sí? Por eso nos queremos acercar al placer, ¿sí? Entonces, estos 5 sentidos, estas puertas al exterior o al medio ambiente, son la totalidad, es holístico, ¿sí? Si los sentidos están sanos y equilibrados, vamos a ver un mundo mejor, ¿sí? Y así lo reflejaremos, porque van a ser nuestros filtros. Porque esos filtros tienen que ver con nuestros pensamientos, ¿sí? Porque el cuerpo reacciona. ¿Cómo? Con pensamientos. Estamos todo el día pensando, alguna vez lo dijimos, tengo más de entre 20,000 y 60,000 pensamientos al día. Y son como los quantum en la física cuántica, son esas partículas más pequeñas e indivisibles de la materia. Por eso los pensamientos son efímeros, son impredecibles, son invisibles, aunque sí tienen un peso. Los rusos ya tienen aparatos que pesan los pensamientos. También son energía y también son información, ¿sí? Y esos pensamientos manifiestan al cuerpo y manifiestan al universo. Entonces, fíjate, los pensamientos son efímeros, rapidísimo, puedo pensar y se van, ¿sí? Son imprevisibles, yo no puedo estar adivinando qué pensamiento voy a tener enseguida, porque a lo mejor yo estoy poniendo mucha atención, pero me llega un pensamiento, no he ido al súper, ¿sí? Entonces, los pensamientos son imprevisibles y son invisibles, aunque tienen peso. Entonces, los pensamientos son energía y son información. Y por medio de pensamiento, ¿sí?, yo manifiesto emociones, sentimientos, deseos, impulsos, recuerdos. Y esas emociones, esos sentimientos, esos deseos, esos impulsos y esos recuerdos son fenómenos bioquímicos del cerebro. Hola, María de la Luz. ¿Sí? Son fenómenos bioquímicos del cerebro, de esa caja fuerte que guarda al cerebro. Y los mensajes bioquímicos son ciegos, ¿sí? Porque son los neuropéptidos. Y esos neuropéptidos son las proteínas que viajan por el cerebro, ¿sí? A través de los cuales, ¿sí?, se van a las células cerebrales, se van a comunicar a todo el cuerpo, ¿sí? Y se comunican por medio de los neurotransmisores. ¿Has oído de la oxitocina, serotonina, dopamina? Bueno, esos son neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores positivos maravillosos y tenemos neurotransmisores negativos, que son los que nos llevan inclusive a la depresión, ¿sí? Entonces tenemos que desde nuestros pensamientos, ¿sí?, saber qué neurotransmisor estoy mandando a mis células. Y me declaro, levanto la mano, me declaro humanita, ¿sí? Entonces estos neurotransmisores se comunican con las células del cuerpo y van desde el cerebro. ¿Y cómo crees que se comunican? Con nuestro diálogo interno. Ya te dije en alguna ocasión que los mexicanos somos los que más diálogo interno tenemos en el mundo. Estamos plática y plática con nosotros mismos, ¿sí? Si voy a elegir, estoy en el súper y voy a elegir algo, estoy hablando conmigo misma. Voy a comprar este pan no, porque me dijeron que no sé qué. Bueno, voy a buscar otro. Y estoy hable y hable conmigo misma. Me voy a poner unos zapatos, ay, esos zapatos, ay, esos le quedan muy bonito al vestido, pero ay, no, me acuerdo que la vez pasada esos zapatos me calaron. Entonces, pero si me cambio de zapatos me tengo que cambiar de vestido. Entonces, ese diálogo interno no cesa.
Y está bien si tenemos ese diálogo interno tan soso y tan bobo como ponerme unos zapatos. Pero si mi diálogo interno es, no sirvo, soy mala, soy de lo peor, no puedo, pues entonces imagínate. Gracias, Isi, qué bueno que te parece interesante. Sí, entonces imagínate que esos pensamientos, imagínate que son como burbujas rellenas de color. Y esas burbujas rellenas de color van a ir a tus órganos y van a colorear tus órganos. Y entonces esas burbujas de color pueden ser positivas o negativas. Entonces, ¿cómo coloreamos nuestro cuerpo? ¿Sí? Y aquí entra algo muy interesante. El cuerpo es la parte visible del alma que lo habita. ¿Te acuerdas que te dije hace ratito que desde la antroposofía el cuerpo, la mente y el espíritu son uno, son holísticos, ¿sí? Entonces, la mente, que es como el equivalente al alma, es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo, porque el cuerpo es la parte visible, ¿sí? Es la parte visible del alma que lo habita. Y entonces ese vehículo que es la palabra, ¿sí? Ese vehículo que es el pensamiento que tiene palabras. Hola, Trini, ¿sí? Hay una palabra maravillosa que es la palabra perdón, que a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿sí? Esa palabra tan maravillosa que es perdón. Porque como decía Paulo Coelho, ¿sí? O Coello, la vida es gratis, es un regalo. Nosotros los sistémicos decimos es el regalo y no hay que rechazarlos. Si no lo quieres aceptar, no lo hagas, pero piensa en todo lo que te estás perdiendo. ¿Sí? Paulo Coelho, ese escritor maravilloso, creo que es brasileño, en este libro que se llama La Vida, dice, la vida es gratis, es un regalo. Y los regalos no hay que rechazarlos. Si no lo quieres aceptar, no lo hagas, pero piensa en todo lo que te estás perdiendo. ¿Sí? Entonces, qué maravilloso esta parte antroposófica en la que podemos ver esta parte holística, esta parte completa del ser humano, desde ese diseño divino. ¿Sí? Desde ese diseño divino. Entonces, esos pensamientos que te digo, esas burbujas de colores que de alguna manera viajan por tu cuerpo y colorean tus órganos, son información y energía. ¿Sí? Porque cada pensamiento es información y energía. Y entonces esas burbujas de información y de energía van hacia tu cuerpo, ¿sí? Y ahí no paran las cosas, ¿sí? El problema es que después de los pensamientos llegan, ¿qué crees? Las emociones. Y esas emociones, ¿sí? Que están condicionadas por esa energía. Ay, desde Perú, gracias, Carmen Pineda, gracias. De verdad que qué amable. Y qué bueno que te guste el tema, ¿sí? Entonces, esos pensamientos, esas burbujas de colores, que son información y energía, ¿sí? Que van a colorear tus órganos, van a generar también lo que llamamos emociones, ¿sí? Y me voy a quedar aquí porque quiero hablarte de las emociones un poco más ampliamente, ¿sí? Y aquí quiero hacerte varias preguntas. ¿Tienes la tendencia a vivir solamente en el pasado, alimentándote del recuerdo? ¿Te consideras una víctima de tus recuerdos? ¿Te has convertido en un manojo de recuerdos condicionados y de nervios que continuamente los evocan? ¿Crees que puedas cambiar esa tendencia? ¿Sí? ¿Crees que puedas vivir no de recuerdos, sino desde los recuerdos? Porque con esos recuerdos te castigas continuamente. ¿Sí?
permites utilizar tus recuerdos para mejorar ese vehículo, ese vínculo entre el espíritu y el cuerpo, o los recuerdos son los que te utilizan. Quiero que te quedes con esta reflexión, porque mañana nos vamos a ver a las 3 de la tarde para continuar con este tema. Y vamos a ver las emociones, ¿sí? Hoy tuvimos un tema maravilloso que son los pensamientos. Burbujas de color, información y energía que van a ir hasta tus órganos, que vienen desde tu cerebro, desde esas reacciones químicas que se llaman neuropéptidos, que son las proteínas que utiliza el cerebro, y luego que van a los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van a ir a todo el cuerpo. Y entonces viene ¿desde dónde? Desde el espíritu, desde sentirnos y creernos y sabernos una chispa divina. Esa chispa divina. Y mira qué hermoso, porque ayer fue domingo de resurrección. Esa palabra maravillosa de Jesús, ¿sí? Esa resurrección, ese volver a vivir, ¿sí? Quédate con esto, te mando un abrazo, soy María Aurora Garza Reina, nos vemos mañana a las 3 de la tarde y quédate con esto. ¿Vives tus recuerdos o vives desde tus recuerdos o tus recuerdos te utilizan? Gracias, Diana, qué bueno que te gustó el tema. Nos vemos mañana. Recuerda, soy María Aurora Garza Reina del Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey, México. Por favor, comparte el video. Te mando abrazos. Gracias, María del Rosario desde Toluca, y gracias a Perú, que también nos está viendo. Les mando abrazo. Nos vemos mañana.